Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la revisión rápida del Hyundai i20. En la descripción os voy a dejar la revisión en profundidad y la prueba en carretera para los que queráis ver más concretamente alguna de esas dos partes en profundidad. Es un coche que parte desde unos 12.000 euros en su acabado más básico, pero tiene un poquito de trampa porque los acabados de Hyundai van un poquito de la mano con los motores. No puedes seleccionar el acabado que quieras con el motor que quieras. Entonces, si quieres un acabado más o menos medio con un motor más o menos medio, te estás yendo a unos 15-16.000 euros. Parte de un motor atmosférico con 84 caballos y luego estarían los de 100 caballos, pero los hay en versión normal o microhibridado. Y luego estaría la versión de 120 caballos para los acabados N-Line. Es un coche muy pequeñito de 4 metros de largo, es un coche ligero, es un coche maniobrable, que en esta ocasión tiene acceso sin llave y es un coche amplio tanto en las plazas delanteras, traseras como en el maletero para esos 4 metros de largo. Los asientos son súper cómodos en esta ocasión, aunque claro, es económico, pero es todo en plástico duro. Lo único acolchado sería esta zona de la parte intermedia, elebononas eléctricos, espejos eléctricos. El interior está muy bien, tiene cuadro digital, aunque el cuadro va a variar entre dos formas diferentes. Sería el cuadro analógico con una pantallita bastante grande o cuadro digital, y la pantalla va a variar entre tres, una monocromo muy pequeñita, luego habría una pantalla de 8 pulgadas y esta de 10 pulgadas. Vamos a encender un momentito el coche. En la parte izquierda pues estarían las salidas de aire, toda la parte superior sería en plástico duro. El cuadro lo podemos cambiar entre varias formas diferentes, dependiendo del modo de conducción lo vamos a poder ver de varias formas. El volante va a variar entre la versión normal y la versión N-Line. La N-Line es un poquito más deportiva y la N-Line también tendría costuras en rojo y algunos detalles en rojo. Este volante siempre va a ser en cuero. Parte central, lo que os decía, de que hay 3 sistemas multimedia con botones táctiles. Esta zona de aquí sería táctil, pero la verdad es que me gusta mucho porque es en mate, no es en brillo, entonces lo podemos tocar sin que se manche. Bloqueo, 4 intermitentes, la salida de aire, la zona con el clima. Esto podría ser o en aire acondicionado o climatizador. Parte de abajo tenemos un hueco para el cargador inalámbrico del coche, los diferentes modos de conducción, cámara trasera, sensores de aparcamiento traseros y delanteros, todo dependiendo de los acabados, lógicamente. Este sería el cambio automático. Lo hay con cambio manual de 5 velocidades o manual de 6 velocidades o cambio automático. Hacia atrás tenemos freno de estacionamiento a través de palanca y el reposabrazos va a ser opcional dependiendo del acabado y va a ser regulable en distancia, como veis. Huequecillo interior. En esta ocasión estamos probando el 1.0 tricilíndrico con 120 caballos, que la verdad es que anda muy bien. Y bueno, a ver, no es el coche que mejor suena del mundo, pero cuando pasamos de 40 km por hora, la verdad es que es un coche normal y corriente. Y si no está muy revolucionado, pues es un coche que anda muy bien y que en ningún momento te das cuenta de que es de 3 cilindros. Entonces, pues no sé, para el público al que está enfocado este coche, creo que está muy bien. Y es que hay que tener en cuenta eso, ¿no? El público al que está enfocado. Las plazas delanteras ya os digo que son enormes, enormes. En la revisión en profundidad, curiosamente lo comparo con el Clase C que probé hace unos días. Y bueno, las plazas traseras son más amplias en este coche que en un Clase C de 4,76 metros de largo. Entonces, pues bueno, cuestiones aparte, unas plazas traseras muy amplias tanto en altura como en distancia. Tenemos USB en la parte trasera y bueno, poco más, la verdad. La puerta trasera sería todo en plástico duro y los cristales traseros muy oscurecidos. Aquí tenemos un huequecillo integrado en las líneas del diseño del coche, que creo que están bastante bien. El maletero, la verdad es que tiene muy buena distribución. La manera de abrirlos a través de un botón que tenemos debajo. Es un maletero bastante amplio, tenemos un doble fondo, pero es un doble fondo
más o menos, ¿vale? Porque podemos o bajar la tapa o subirla, pero no tenemos doble tapa, entonces podemos meter algo en doble fondo, ¿no? Y la verdad que para el día a día está muy bien. Hay una cosa curiosa de la bandeja que la podemos guardar aquí en este raíl. Os lo enseño en la revisión en profundidad, pero me encantó. La verdad es que me gustó mucho ese detalle. Para el día a día, y es un coche de 4,09 o 4,06 metros de largo. Los colores son bastante bonitos. Dependiendo del acabado, podéis tenerlo bitono, que sería techo en negro y el resto de un color. Y las llantas son de 15 pulgadas en tapacubos, 16 o 17 en llantas de aleación. Creo que el diseño está muy bien, el estilo del coche está muy bien, el público al que está dirigido es un público que busca un coche económico, es un coche sencillo y es un coche que para el día a día está pues muy bien.